Bienvenidos a todos a la cuarta clase de Entre Río Colonizada. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Rodri? Bien, bien. Acá recuperándonos de una gripe, pero con ganas de compartir este momento. Para empezar, le queremos agradecer a todos los muy buenos trabajos que han hecho tras la entrega 3, los que han llegado realmente son como de colección, la verdad. En algún momento lo vamos a ir socializando o viendo. En este momento con Francisco acordamos socializar un fragmento que lo trae el trabajo de Gustavo Sichero, que es sobre un poeta que ni Francisco ni yo conocíamos, así que os conocíamos poco, Rosendo Taborda, de Gualeguay, que escribe este poema Encubrimiento. Lo comparto para todos y como para dar inicio a esta clase. La candidez nativa saludaba los dioses blancos que trajo el mar. Su inocencia no pudo sospechar la cruel usurpación que se incubaba. Cuando el tiempo la halló sobre el error, los dioses eran pálidos demonios que plantaban de un rey los testimonios y ordenaban saqueos y terror. Los pactos de monarcas y almirante, los galiotes y patanes extremeños, regaron con sangre de los dueños la tierra de esmeralda y diamante. La plata y el oro se esfumaron en la fastuosidad del viejo mundo. Sus cortes allende el mar profundo dicen aún que nos civilizaron. Ese 12 de octubre pienso y siento el grito de la raza despojada, sin eco en la historia poco hablada, que suele parecer encubrimiento. Este texto está en, en el autor Rosendo Taborda, del 2005, Búsqueda en Poemas, editorial Entre Ríos. Simplemente lo queríamos compartir con ustedes porque nos parece un recupero muy interesante que ha hecho el compañero y bueno, y todos ustedes también han ido haciendo producciones muy interesantes. Bueno, muy bien, la verdad que muy bonito y muy fuerte, digamos, el poema. Bueno, me uno a tu saludo de felicitación por los trabajos, y comento rápidamente eso que venimos hablando con el equipo directivo de generar el año que viene una jornada para que algunos de esos trabajos se expongan y por otro lado la idea es también generar una suerte como de revista, primero en soporte electrónico y después en soporte papel, para que se socialice, para que llegue a las escuelas, para que ese material se use, que ese es el sentido profundo de esta diplomatura, es decir, que el esfuerzo que hacen todos ustedes, profesores de sociales, profesores de historia, llegue finalmente a la escuela, llegue finalmente a las aulas y podamos con el tiempo permitirnos repensar la historia desde esos otros lugares que el año pasado planteábamos, este año también, de una epistemología situada, una epistemología pensada in situ desde Entre Ríos, con nuestras problemáticas, en fin, con las necesidades puntuales que tiene nuestra cultura y nuestra identidad para ser repensadas. Bueno, arranquemos entonces. Hoy vamos a trabajar, es un poco la unidad 4, por lo menos delinear. Hay un texto ahí que vamos a subir, que lo intitulé de jesuitas, masones y sudacas. Porque tiene que ver justamente con esta discusión occidental que termina, digamos, recabando en el Río de la Plata, en realidad en toda América, y cómo esta cuestión, esta disputa que podríamos definir geopolítica, termina determinando dos cuestiones fundamentales. Una es las definiciones territoriales, es decir, cómo queda dividido finalmente nuestro territorio y cómo queda delimitada nuestra provincia en esa lógica de las discusiones territoriales. Y por otro lado, digamos, los asentamientos puntuales, las fundaciones puntuales. Había
planteamos en su momento, había algunos asentamientos naturales en términos, digamos, de Paraná y Nogoyá, y, bueno, y Concordia, que no era Concordia, ¿no? Sino que era el Salto Chico, donde los jesuitas bajaban en carretas para llevar, digamos, todo lo que producían a Buenos Aires y a Montevideo. Pero en esa lógica, digamos, estas discusiones que tienen que ver justamente con la definición de los territorios, con la delimitación de los territorios, tiene ese trasfondo de lo que en ciencias sociales nosotros, o en ciencia política, nosotros llamamos sinarquías. Bueno, las sinarquías son los poderes que efectiva o objetivamente están por debajo, en este caso, de las coronas, y que son discusiones de poder que son las que van a terminar definiendo los movimientos territoriales y los movimientos, digamos, de los pueblos, básicamente vinculado al mundo guaranítico, y cómo nos afecta o cómo nos afectó, ni bien ni mal, pero nos afectó, digamos, poblacionalmente en Entre Ríos. Entonces, la primera cuestión, digamos, una vez, entre comillas, descubierta, digamos, América, no sabían ni finalmente qué es lo que habían descubierto ni qué habían encontrado. Colón, volviendo, digamos, a España, pasando por Portugal, le avisa de alguna manera a Juan de Portugal de las tierras que había encontrado, y para cuando llega a hablar con Fernando ya Juan de Portugal estaba litigando esas tierras, no sabía ni qué eran, pero ya por las dudas las estaba discutiendo. Y aquí está el comienzo, de alguna manera, de esta discusión geopolítica, porque tanto Fernando como Juan de Portugal van al Papa, digamos, que a la sazón era Alejandro VI, para que decida los límites. Así el Papa genera unas bulas que se llaman intercátera, que no alcanzan a decidir, digamos, la discusión del problema de tierras. Ahí hay dos mapitas que después los vamos a ver para ver cómo se empieza a mover eso. Pero definitivamente 2 años después, en 1494, se firma el Tratado de Tordesillas, Papa de por medio de nuevo, definiendo un territorio que ni siquiera estaba cartografiado, digamos, ¿no? Con lo cual se jugaba, digamos, con el meridiano y con 200 leguas de Cabo Verde y de Greenwich, digamos, como para tener un orden que en realidad, digamos, ingresa en una discusión de poder en función de la necesidad de expandirse que tenía la península ibérica, habida cuenta de que el norte de África era musulmán, el Mediterráneo, el Magreb, como lo llamaban los musulmanes, y ahí, digamos, en el sur de España y norte de África arrancaba la ruta de la seda, que iba hasta China, y ellos manejaban absolutamente todo este espacio. Y barcos portugueses, holandeses, algunos ingleses iban contorneando, digamos, África para llegar a India y a China y generar ahí, digamos, núcleos o puntos de comercio. Aparece algo, digamos, interesante para poder pensar. Bueno, ahí tenemos, eso es, digamos, Tordesillas, ¿no? 1494, perdón, en donde está, digamos, lo que le correspondería formalmente al Brasil o al imperio portugués, digamos, y posteriormente va a ir corriendo, digamos, esa lógica de esa suerte de línea imaginaria. ¿Qué está de fondo, digamos? De fondo aparece, digamos, un fenómeno que no es menor, y que es que a partir de 1517 Lutero pega en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica y en contra del Papa, digamos, ¿no? Y por lo tanto rompe con la Iglesia Católica. Obviamente era una osadía en ese momento. ¿Por qué? Porque toda la Iglesia, al ser, digamos, universal en el sentido de que toda Europa era, entre comillas, católica, el Papa tenía injerencia directa en todos los reinos, digamos, ¿no? O sea, que decía, tráemelo a de los pelos para acá que lo vamos a quemar, y los príncipes entregaban a quien tenían que entregar. Con Lutero pasa algo raro, porque los Junker alemanes, los príncipes alemanes, salen a bancarlo a Lutero, cansados también de las discusiones con
con la Iglesia. Y nace allí, digamos, esto que podemos llamar protestantismo en sus diferentes versiones. La primera, la luterana, digamos, Zwinglio, después Enrique VIII, digamos, en fin, nada, digamos, la ampliación de esa toma de posición que es claramente teocrática, digo, ¿no? O sea, rompe con la Iglesia, pero sigue siendo teocrática en el sentido de que ingresa la lógica de las monarquías con una función religiosa, pero también política, digamos, ¿no? O sea, Lutero es un político de la misma forma que el Papa lo era, digamos, en ese momento. Entonces, frente a esto, que supone, digamos, un quiebre estructural en la política de la Iglesia, ¿por qué? Porque el sistema hasta el 1500 de la Iglesia, que es en sí mismo absolutista o era absolutista, romano y absolutista, y por lo tanto, digamos, si el Papa no te bendecía, no podía ser rey, cualquiera fuera el reino o principado que tuviera en cuestión. Con este quiebre, lo que se pierde es la coacción que la Iglesia genera respecto de los príncipes o de los reyes o de los duques o de lo que fuere, digamos, ¿no? Entonces, surgen allí dos grandes movimientos que son fundamentales para la discusión política y geopolítica. Esos movimientos, el primero que surge de una manera más formal, es el jesuitismo, que a partir del Concilio de Trento, en 1545, hace un quiebre, digamos, de un montón de estructuras de la Iglesia. Básicamente aparece esta cuestión de la conciencia, en el sentido de que ya no se coacciona por afuera, o sea que hay que coaccionar por adentro. Nace así, de alguna manera, el sacramento de la confesión en la versión, digamos, moderna romana, y, digamos, empiezan a generar lo que se llaman las escuelas, en donde se va a formar la burguesía que va a ocupar, digamos, los cargos de cortesano y de asesores, digamos, de los reyes, y los jesuitas van a intentar ingresar. Es decir, los jesuitas y la gente que forman los jesuitas ahora, digamos, tienen que cooptar de alguna manera a las monarquías. Y por otro lado, la masonería, que ya había empezado a tener, digamos, alguna suerte de presencia, termina a partir de 1717, formalmente en 1717, pero ya había empezado antes, se unifica en Londres, la gran masonería de Londres, con el gran maestre que va a ser el duque de Edimburgo, hasta la fecha, y comienzan a disputar, digamos, el poder de decir, un rey podía, si era protestante, normalmente iba a tener, digamos, un masón de asesor, y si era católico iba a tener un jesuita de asesor, digamos. Pero, por supuesto que muchos de esos digamos, alumnos, entre comillas, de las escuelas jesuitas, terminan constituyendo lo que se va a conocer después como la Ilustración, porque la Ilustración nace de las escuelas jesuitas, de la escuela de La Flèche en Francia, sale de Descartes, digamos, ¿no? Y en realidad el resto, digamos, Pascal, Voltaire, Montesquieu, digamos, todos beben de este nuevo modo de ordenar el poder político a partir de una formación de los colegios. Los jesuitas llegan a tener en Europa para el 1700 tenían 710 colegios donde se formaba, digamos, la burguesía. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente a partir de esa ruptura, después va a venir, digamos, entre 1618 y 1648, va a venir, digamos, la Guerra de los 30 años, que va a terminar en 1648 con la paz de Westfalia, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es esa guerra? Y se pelean católicos y protestantes, pero ¿qué se pelean, digamos, por una cuestión piadosa, religiosa? No, se pelean por cuestiones de poder, digamos. Y tanto la masonería como el jesuitismo empiezan, digamos, a tramar y a vertebrar, digamos, los espacios de poderes políticos, con lo cual la discusión, sobre todo en América Latina, la discusión de los territorios va a estar asociada a los asesores de los monarcas, ¿no? Van a discutir abajo los asesores, jesuitas y masones, la distribución del poder, sobre todo en América Latina, en Europa también, por supuesto, pero sobre todo en América Latina, en función justamente de estas cuestiones. Cuando Carlos I de España, Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, asume a los 16 años, a 1516, Carlos nace en el 1500, nace en una letrina, en un baño de Flandes,
porque Juana embarazada, que decía que estaba loca, pobre Juana de loca no tenía nada, lo que tenía era, digamos, unos celos terribles, porque su marido era más mujeriego que le dan siete, y entonces siguiéndolo a su marido, lo va a buscar a una fiesta en un castillejo por allí, en Flandes, y bueno, termina dando a luz a Carlos con todo lo que significaba eso en la época, que el alumbramiento de un rey tenía que ser con testigos, iban a dar finalmente muerto Fernando de Aragón, y Juana en estado delicado de salud, entre comillas, me parece que no estaba en un estado delicado, en 1516 lo nombran a Carlos rey de Castilla, rey de Aragón, de los territorios, bueno, de Flandes, etcétera, etcétera, y posteriormente del Imperio Sacro-Germánico, digamos, ¿no? Romano Sacro-Germánico. Con lo cual, digamos, es el periodo en donde se viene a América sin conciencia administrativa, se viene a saquear claramente, digamos, ¿no? Es decir, empieza a venir la Real Armada y empieza digamos, ahí es la conquista de México, la conquista del Tangastituyo, de los Incas, del Yucatán, comienza a circunvalarse la tierra y a cartografiarse este territorio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los problemas de límites ahí estaban, digamos, muy, muy lejos, porque en realidad, desgraciadamente, había para todos, entonces todo el mundo venía a robar y a saquear y no pasaba nada. Posteriormente, digamos, con Felipe II empieza, digamos, a organizarse, ¿no? Felipe comienza, digamos, Felipe II comienza a organizar, hijo de Carlos, comienza a organizar el territorio, comienza la administración, comienzan los gobernadores, y comienza formalmente el extractivismo, es decir, ya no es el saqueo, sino que es la administración del saqueo en función, y por lo tanto asentarse la administración. Y eso es el primer eje, digamos, de la discusión territorial, que en el caso de España y Portugal, esas discusiones que todavía no estaban definidas, había incursiones, pero no llegaban a mayores, se resuelven rápidamente cuando Felipe, en 1540, asume como rey de Portugal por línea directa por su madre, digamos, ¿no? Entonces asume como rey de Portugal, con lo cual la cuestión de los límites se termina, porque por única vez la península ibérica está unida, o sea, Portugal y España están unidas bajo un solo rey, y por lo tanto, digamos, iban y venían españoles y portugueses sobre esa suerte de límite de Tordesillas sin ningún tipo de problema. Pero a partir justamente de 1640, cuando efectivamente Portugal rompe con España, digamos, y elige su propio rey, comienzan los Braganza, digamos, entonces ahí aparecen de nuevo las discusiones y las cuestiones de límite, digamos, ¿no? O sea, problemas que tiene que hacerse cargo Felipe III y Felipe IV, digamos, en términos también de todo esto que tiene que ver con las guerras de religión, las guerras de los 30 años y esta organización, en donde el extractivismo español respecto, digamos, de América es para financiar esas guerras fatídicas, digamos, interminables de discusiones, en donde de alguna manera comienza, digamos, como decía, el territorio a organizarse. Fíjense que hay un hecho interesante que es bueno, el primer pueblo que fundan los jesuitas en América es en el Paraguay, digamos, fundan 30 pueblos. Ahí entre 1609 y 1709 se arman los 30 pueblos. El primer pueblo se funda en 1609, pero en 1609 Felipe III decide la expulsión de los moros, o sea, echan 300.000 moros que vivían en España por cuestiones de religión nuevamente, con lo cual genera también todo un trastorno en la economía española, porque los moros eran los que se dedicaban a las huertas, se dedicaban, digamos, al trabajo rural, al trabajo, con lo cual es una sacudida importante. Fíjense qué fuerte, digamos, es la cuestión de la discusión religiosa, digamos, ¿no?
Y muchos de esos moros, además, y judíos también, por supuesto, ¿no? Moros y judíos son expulsados, y muchos de esos moros ya eran cristianos, se llamaban cristianos de segunda, porque no se les admitía la totalidad de la cristiandad, digamos. Y los jesuitas que vienen a América Latina son cristianos de segunda, o sea, son hermanos jesuitas y sacerdotes jesuitas, pero que en realidad en su mayoría son de ascendencia mora o judía. Con lo cual es una forma también de sacárselos de encima y que vienen con este estigma, digamos, a trabajar con, o a construir o a reducir, como era el término que se usaba, digamos, a los originarios que también eran considerados de segunda. Es decir, a partir de 1527, la discusión entre Bartolomé Las Casas y Sepúlveda zanja la cuestión de que efectivamente, bueno, los originarios tienen alma, pero un alma débil, ¿no? Hay que educarlo, hay que domesticarlo. Bueno, toda esta cuestión de la segmentización, digamos, que hace el imperio y la iglesia para tener mano de obra barata y poder construir las facendas, poder construir los espacios, digamos, en donde se van a generar de alguna manera los ingresos para el imperio, porque obviamente la zona del litoral, la República Guaranítica con sus 500.000 kilómetros, Entre Ríos, la banda oriental, era, digamos, el lugar por antonomasia en donde se generaban los cueros que se llevaban a Europa para ropa, para botas, para un montón de cuestiones, con lo cual, digamos, nosotros no teníamos, ¿no? El oro formal del Potosí, pero el timbrado nuestro era el cuero y de hecho era incluso usado como dinero. A partir entonces de que Portugal asume nuevamente su conducción monárquica, España vuelve a tener conflictos con Portugal y el corazón del conflicto va a ser lo que se conoce como el Tratado de Madrid de 1750, digamos, tratado que de alguna manera va, digamos, a iniciar, entre comillas, Felipe V, digamos, y después su hijo Fernando VI, digamos, ¿no? Si van a estar estos dos reyes. Felipe III de Habsburgo tiene un hijo que se llama, tiene tres hijos, dos se mueren, y por lo tanto le queda un solo hijo que se llama Carlos, que va a asumir como Carlos II, que se lo conoce en la historia como el hechizado, porque bueno, nada, era estéril, tenía un solo testículo, era enfermo, y quedó claramente sin descendencia. Otros críticos dicen que fue un buen rey, qué sé yo, lo que fue, independientemente de esa cuestión. En medio de esto está el conflicto, digamos, que se zanja, entre comillas, con el Tratado de Madrid, pero en realidad no se zanja nada, digamos, ¿no? Entonces, en el Tratado de Madrid, primero Carlos II y después quien termina de sustanciarlo formalmente, que es Fernando VI, que había asumido, digamos, en 1746 como rey, y que es el hijo de Luis XV. El Delfín es el segundo hijo de Luis XV, por lo tanto su hermano mayor queda como rey de Francia y el segundo como rey de España. Ahí ingresan los Borbones hasta el día de hoy en la lógica española. ¿Qué importancia tiene esto? Aunque pueda ser una anécdota ahora que las reinas se mueren y las pasean y todas esas cosas. ¿Qué importancia tiene? Que los Borbones, o la línea Borbona, era de alguna manera una tendencia más reformista, más liberal, y por lo tanto coqueteaba con la masonería, digamos, ¿no? Con la masonería inglesa. Eso significó que el Tratado de Madrid formalmente tuviese, digamos, a ver, Portugal, digamos, en esos entresijos que vienen después de que vuelva a ser reino, a partir de 1640, empieza, digamos, a ingresar al territorio español, funda en 1680 Lobos, y en 1717 funda también en la Laguna de los Patos, ahí en el norte de Uruguay,
una comunidad, digamos, incluso un presidio, o sea, empiezan a tomar posición del territorio. Por eso, digamos, bueno, los gobernadores de Buenos Aires van y los desalojan, entran, hasta que el Tratado de Madrid, digamos, masonería, jesuitismo en disputa, gana de alguna manera la discusión del poder masónico, y se plantea, digamos, expulsar a los jesuitas, claramente porque la República Guaranítica funcionaba autónomamente. Los jesuitas hacen un voto que obedecen únicamente al Papa, con lo cual a los reyes les calentaba muchísimo que lo que se conoce como el patronato regio. El patronato regio es que el rey puede disponer, digamos, de la iglesia en su territorio, incluso nombrar obispos, etcétera, etcétera. Bueno, a los jesuitas no los mandaba nadie, por lo tanto ya los reyes españoles, que no querían tener problemas con el Papa, aceptaban esto, pero cuando vienen los Borbones, que ya, digamos, no sé si ustedes saben, pero hay una tradición muy fuerte, ya en esa época, hasta el día de hoy, hay una tradición muy fuerte en Francia que se llama galicanismo, que es muy parecida, digamos, a la posición inglesa, en donde dice, bueno, sí, el Papa, ponele, qué sé yo, pero acá nosotros nos manejamos, ¿no? Iglesia Nacional. Con lo cual los Borbones, cuando ingresan, digamos, al poder español, vienen con esto, por eso se habla del reformismo borbón. Se terminan los Habsburgo, que son conservadores, absolutistas. Los Borbones también son absolutistas, pero con este otro criterio, digamos, de abrir el juego en función, digamos, de otras lógicas de poder. Cuando efectivamente, digamos, ingresa el Tratado, digamos, de Madrid, primero los jesuitas se recalientan y dicen, nosotros no nos vamos de acá, digamos. Y segundo, los guaraníes dicen lo mismo, pero ¿qué pasa? Porque obviamente llevar al río Uruguay el imperio portugués suponía, digamos, que los 7 pueblos que quedaban del lado portugués, con casi 60.000 habitantes, iban a ser esclavizados, porque España había aceptado que los originarios tenían almas y que debían ser considerados ciudadanos españoles, aunque de segunda, pero ciudadanos al fin. Por lo tanto, dentro de la lógica, digamos, de la República Guaranítica, del jesuitismo, de la lógica, digamos, española, tenían libertades. Ellos sabían perfectamente que donde cayera, se corriera la frontera, automáticamente, digamos, los iban a esclavizar, los mamelucos, digamos, ¿no? Los bandeirantes, iban a esclavizar a todos, con lo cual, digamos, empieza en 1752 lo que se conoce como la Guerra Guaranítica. La Guerra Guaranítica, hay un personaje ahí que es hay varios curas jesuitas que no se van, que se quedan con los guaraníes, y enfrentan al ejército español y portugués juntos, porque ahí mandato, digamos, de alguna forma, masón, si quieren, acuerdan los reyes de la expulsión de los jesuitas y de la extensión del territorio, en donde lo único que gana en las gestiones, lo único que gana Carlos II es la colonia del Sacramento, que era, digamos, de alguna manera esa atalaya que le habían metido en el Río de la Plata, porque querían llegar, obviamente, hasta el Río Paraná, digamos, esa era la intención, digamos, del reino de Portugal, ¿no? Además, esos textos están escritos, los mandatos que se le hacen a los duques y a los generales portugueses para llegar hasta el río Paraná, digamos, ¿no? Y tener, digamos, esa suerte de la banda oriental, lo que llamábamos antes Mesopotamia, Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, comienza la Guerra Guaranítica, que dura 2 años, en donde ahí aparece, digamos, un personaje muy, muy lindo, digamos, que se llama Cepete Irajú, que bueno, que nada, que termina siendo asesinado, digamos, en la última batalla de Caibaté, en el 56 termina siendo asesinado, y bueno, nada, y desaparece, digamos. Entonces hay toda una tradición que sigue viva hasta el día de hoy en Corrientes y en el sur de Brasil, que es la tradición de Sao Cepé, de San Cepe, digamos, ¿no? Porque es como el mártir de los guaraníes, que murió defendiendo, digamos, la dignidad guaraní. Y cuando Andrés Guapurarí
ingresa, digamos, a la comandancia y a la defensa, digamos, de las misiones, muchos hablan de que ha retornado CP, digamos, el espíritu de CP está en Andrés, y Andrés mismo dice el nombre de CP, vengo, digamos, a liberarlos, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Digo, terminada la guerra, bueno, efectivamente la película La Misión muestra esto, por ejemplo, claramente, cómo empiezan a ingresarlo, ¿no? Y destruyen los pueblos, etcétera, etcétera. Pasado el tiempo, digamos, se vuelve a repactar eso, digamos, o sea, cae el tratado, digamos, de Madrid y vuelven de nuevo los territorios, le devuelven Sacramento a los portugueses y no, ahora, claro, ya para ese momento, eso del tratado del Pardo, tratado de San Ildefonso, ya en 1777, ya casi prácticamente ingresando, digamos, ¿no? Es a partir de allí, entonces, que se... Bueno, ahí vemos el mapita cómo queda, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo termina, digamos, el imperio de Portugal tomando, digamos, ¿no? Básicamente el Amazonas hasta los límites con la actual Colombia y bueno, digamos, prácticamente se va a terminar corriendo hasta el río Uruguay, esa línea, digamos, que fueron ellos obviamente empujando. Decía, pasan un par de cosas ahí que son digamos, determinantes. La primera, geopolíticamente, ¿quién está detrás de Portugal? Inglaterra, digamos, ¿no? Es Inglaterra quien mina de alguna manera y sostiene la política de Portugal de expansión. Hay una cuestión que es obviamente importante que tiene que ver con que los ingleses no tenían demasiado interés en ocupar territorios, lo que querían era ocupar puertos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Tenían prohibidos los puertos españoles, no los puertos portugueses. Los puertos portugueses siempre estuvieron abiertos a los ingleses. Tenían los puertos españoles prohibidos. Por lo tanto, se dedicaban, digamos, al contrabando. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían justamente generando dentro de las comunidades, de las metrópolis, por ejemplo Buenos Aires, por ejemplo Montevideo, para decir las que son absolutamente cercanas a nosotros, ingresaban, digamos, civiles que armaban logias masónicas y generaban una base, sentaban una base y después empezaban a armar, es decir, Beresford puede entrar a Buenos Aires, las invasiones inglesas, porque en realidad hay varios masones que le habilitan el puerto, le dicen cómo entrar, le dicen cuáles son las zonas débiles, o sea, digamos, lo mismo en Montevideo, las dos invasiones inglesas son los masones, digamos, diríamos nosotros, cipayos, que entregan Buenos Aires y entregan Montevideo, digamos, ¿no? Es decir, era su, de la misma forma los jesuitas hacían lo mismo, es decir, no estaban en los reinos y en realidad eran digamos, se conocía el término para los reyes, el rey elegía sus válidos, se llamaba, ¿no? Sus válidos. Que eran en general, digamos, o jesuitas, en el caso de ser católico, o civiles, digamos, en el caso de ser masones, pero eran los 2, 3, 4 válidos que tenía el rey, que eran como los que terminaban administrando y manejando, digamos, los ministros. Bueno, lo cierto es que, independientemente de los tratados que siguieron al Tratado de Madrid de ir y venir, ya los jesuitas habían sido expulsados, los que se quedaron prácticamente los mataron a todos. Y entonces el mundo guaraní, asolado por los bandeirantes, por los mamelucos, empieza a bajar al norte del Uruguay y al Entre Ríos, digamos, ¿no? Con lo cual sustancialmente sube la población de Entre Ríos. Son todos cálculos en el aire, porque depende de los autores que uno mira o lee, se calculaba que había, digamos, nómades en Entre Ríos, gauchería en Entre Ríos, unos 200.000, circulando por la provincia, ingresan entre 50 y 60.000 guaraníes a la zona de Entre Ríos y que se mimetizan con la gauchería que ya estaba ahí, vienen de gauchería, digamos, ¿no? Se gauchizan, para decirlo así, esos guaraníes, huyendo, digamos, de la posibilidad de ser esclavos, porque una vez que toman, digamos, los 7 pueblos,
usan el río Uruguay de pase y entran a saquear, digamos, ganado en la zona de Corrientes y de Misiones. Por lo tanto, digamos, ese mundo guaraní baja. Como efectivamente, a partir de, digamos, de 1777 se caen los tratados y se vuelve toda la discusión, digamos, de si de Colonia del Sacramento sí, si el estado de Río Grande, mejor dicho, no era el estado de Río Grande en ese momento, si el sur de Brasil formaba o no formaba parte, digamos, del Brasil o de España, etcétera, etcétera, en función de las delimitatorias, es que, digamos, se hacen dos movimientos. Uno temprano, que es en 1724, que es ya fundar, digamos, la ciudad de Montevideo, para que en ese territorio que no había un solo rancherío, bueno, existía San José de Soriano, digamos, que era un rancherío muy chiquitito, que básicamente sacaban cal y arcilla y un par de cosas, que iba todo a Buenos Aires. Y había, obviamente, las corambres famosas de la gauchería, que eran las horquetas de los arroyos, donde en el invierno se cuereaba, se salaba el cuero, la carne, se limpiaba el cuero para ser vendido, digamos, en la primavera en los puertos de piratas de Maldonado, en los puertos, digamos, del sur de Chuy, donde ahí venían barcos holandeses, franceses, y la gauchería no vendía en Montevideo, obviamente, ni vendía en Buenos Aires, porque de 10 cueros le quemaban 4, entonces lo vendían directamente, intercambiaban y bueno, nada, además se tenía noticia del mundo, por eso Artigas sabe, digamos, por la gauchería y por el contrabando de cuero, sabe de la derrota de España y Francia frente a Inglaterra, y que los mares quedaban librados para Inglaterra, y empiezan a prever que los ingleses van a empezar a apretar, digamos. Eso ya la gauchería lo sabía, digamos, justamente porque ellos sí comerciaban con barcos ingleses y con barcos franceses, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que Berti decide fundar esos 3 pueblos en Entre Ríos para que empiece a subir, digamos, la frontera, que no estando los jesuitas y los pueblos guaraníes dispersos, ese territorio quedaba liberado claramente para los portugueses, con lo cual empezaron, digamos, ¿no? Primero, digamos, se fundan estos 3 pueblos en Entre Ríos, se fortalece Yapeyú y Santo Tomé, digamos, con capitanías, y, digamos, de alguna manera para justamente proteger esto, y a partir de 1797 Virrey Feliú directamente manda armar la frontera, porque después de, digamos, de todas estas idas y vueltas de tratados, finalmente, digamos, se establece en el Batoví, digamos, que se ponga ahí el límite de lo que sería hoy el Uruguay, y con lo cual, digamos, no había alambrado porque no existía, pero sí generar ciudades también en la banda oriental, fortalecer, como decía, algunos de los pueblos que habían quedado de los jesuitas, y bueno, Apóstoles, San Carlos, todos esos pueblos se fortalecen en el corazón del sur de Misiones y en el norte de Corrientes, se fortalecen para defenderse de los ataques y eso modifica de alguna manera la geopolítica de la región, que va a dar con el tiempo origen justamente en términos de la gauchería a la Liga de los Pueblos Libres, otro sistema que corre paralelo al sistema formal colonial, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, la discusión, digamos, de fondo es finalmente el corrimiento de los jesuitas con una lógica, digamos, que es la destrucción de toda esa república guaranítica, que, bueno, es contrafáctico, pero otro hubiese sido el destino de América del Sur si eso hubiese seguido, ¿no? Que fue, digamos, lo que sucedió en el Paraguay industrial, de Gaspar de Francia primero y básicamente de los López después, que tienen la política, digamos, de las estancias de la patria, y por lo tanto tenían cero analfabetismo, tenían, digamos, industrias pesadas propias, no existía la pobreza, digamos, por eso Inglaterra decide destruirlo en manos, digamos, de los portugueses y de Mitre, deciden destruirse Paraguay, que le generaba competencia. ¿Por qué? Porque en esa política que manejaba la República Guaranítica,
de corte, si quieren, socialista, en el sentido que se distribuían los bienes, y que generaban colegios y que generaban otro tipo de lectura, más allá de que no dejaba de ser un modelo de domesticación cristiana, digamos, o de transculturación, tenían una lógica, digamos, económica y política infinitamente más valiosa e importante que cualquiera de las otras órdenes religiosas que directamente los trataban como empleados, ¿no? Entonces, en realidad los jesuitas los empoderaban, digamos, a los guaraníes, eso fue lo que sucedió básicamente. Por eso los guaraníes defienden a los jesuitas y los guaraníes dan la pelea contra España y contra Portugal en el momento, digamos, en que básicamente un señor que se llama, es el Marqués de Pombal, que es el primer ministro de José I de Portugal, que es el gran masón que ordena finalmente la destrucción de los jesuitas. Los jesuitas los terminan echando de España, de Portugal, de Francia, y obviamente de la colonia de América quedan rezagados básicamente en Filipinas y algunos en Chile y Japón. En ese momento había alrededor de 10.000 jesuitas, digámoslo así, en todo el mundo, digamos, ¿no? Con lo cual fueron, en realidad no era una cuestión religiosa, insisto, era una cuestión de discusión de poder, digamos, ¿no? Eso hizo que finalmente los niveles de injerencia del imperio inglés en función militar y en función masónica. Digo en función masónica con todo el respeto que se merecen los jesuitas y los masones, pero quiero decir, en realidad era la herramienta diplomática por la cual se ingresaba, digamos, al poder en América. Y dicho sea de paso, tanto Bolívar como San Martín eran masones, digamos, ¿no? Es decir, jugaban en esa lógica, es decir, tanto San Martín como Bolívar tuvieron apoyo inglés en sus luchas emancipatorias. A Inglaterra le interesaba, digamos, esta suerte de liberalismo parlamentario, monárquico pero parlamentario, en donde se permitieran, obviamente, el frente que le significaba a la iglesia a los masones era terrible y por lo tanto la iglesia quería destruir la masonería. Y por otro lado, digamos, la masonería quería destruir el poder de la iglesia, ¿no? Por eso es en contra del antiguo régimen, en contra de la iglesia, son deístas, pero, digamos, o sea, la masonería tiene en la cuestión religiosa esta apertura de que respeta, entre comillas, a todas las creencias, pero anuda abajo cuestiones de poder, digamos, ¿no? Entonces, terminada la discusión de los límites, terminada la discusión, terminada en los papeles territorial, la discusión, digamos, la iglesia, al ceder, digamos, el poder de los jesuitas en América, pierde la batalla contra la masonería y la masonería ingresa a América de manera llena, digamos, para decirlo de alguna manera. Por eso el 90% de los padres de la patria son masones, digamos, ¿no? O sea, distintas ramas, y va a ser la masonería la que va a terminar conduciendo muchos de los destinos políticos. Por eso, digamos, Mitre, que es el que escribe la historia oficial argentina, es claramente pro-inglés y de alguna manera, digamos, anti-español, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, digamos, hay un montón de escenas trágicas de nuestra historia entrerriana. Cuando Urquiza en 1841 ingresa a la masonería, se terminó el federalismo, digamos, ¿no? Porque finalmente Urquiza termina entrando en la lógica del gran maestre de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eso es lo que define la batalla de Pavón. Hay un masón ahí que se llama Tomás Osborne, que va y viene, y Urquiza se retira de esa batalla entregándola a Buenos Aires. Bueno, es decir, el poder, digamos, objetivo geopolítico del imperio en función, digamos, de los intereses de América Latina, que por supuesto no le interesaban los originarios cuando discutían territorio y no les interesaba el pueblo del interior ni la gauchería cuando discutían, digamos, poderes. Estaban discutiendo, ¿no? Es decir, el movimiento que va a iniciar Rivadavia, que es el movimiento de los tenderos, ¿no? Es decir, es un movimiento pro-inglés para que se abra el puerto y se pueda comerciar. De eso se trató el 25 de mayo, no había ninguna revolución patria ni nada que se le pareciera. La retroversión de la soberanía estaba absolutamente ligada simplemente a una discusión, digamos, de poder económico, y así fue la postergación del interior, claramente, ¿no? Entonces, pensar que el surgimiento, digamos, más ordenado de Entre Ríos
que siempre fue un lugar de paso, comienza justamente por un conflicto de límites y la necesidad de meter pueblos y ciudades en Entre Ríos comienza, digamos, o se sustancia a partir justamente de defender el territorio del universo portugués, que ya lo teníamos en la puerta, y que en realidad, digamos, quien terminaba sosteniendo esos límites, por eso Artigas en 1804 va con Félix de Azara, digamos, a hacer todo el reconocimiento, pero las fronteras que sostenían el avance portugués eran los guaraníes, básicamente, y los charrúas, eran los pueblos originarios, y la gauchería la que sostenía el avance portugués. De hecho, cuando efectivamente, a partir de 1815, 1816, ingresan las tropas portuguesas, o sea, ingresan 17.000 soldados portugueses al mando del duque de la Laguna, del marqués de la Laguna, perdón, pero atrás estaba Bereford, que ya conocía el territorio. La gauchería lo soporta 4 años, o sea, venían ya haciendo este ejercicio, digamos, de corrimiento de las, bueno, obviamente el surgimiento de los límites formales, el estado tapón que constituyó el Uruguay, y la lógica en la que se organizó políticamente la Argentina, salvo el periodo rosista, va a estar siempre ligada, digamos, a los intereses, digamos, políticos del grueso, por decirlo así, de los políticos de los distintos tiempos de nuestra historia, que están vinculados, digamos, a las reglas de juego masónico. De hecho, la masonería le copia al jesuitismo, digamos, esas reglas ocultas, digamos, ¿no? Tienen la misma estructura. Ahí hay también un textito que es el apéndice de mi libro que se llama La Otra Revolución. Al final del libro hay un apéndice que yo le dedico, digamos, al jesuitismo y a la masonería, que también lo vamos a subir para que lo chusmeen si quieren. Entonces, bueno, nada, es como en esa discusión geopolítica por los territorios en términos de la monarquía, lo que está en juego son los poderes sinárquicos, jesuíticos y masónicos, discutiendo, digamos, las delimitaciones más bien políticas que territoriales y el ascenso de uno u otro para finalmente quedarse, digamos, no ya con el extractivismo que supuso el saqueo y la administración de la tierra, el latifundio, sino también el manejo político, ¿no? O sea, se llevaron todo lo que estaba arriba, perforaron para llevarse lo que estaba abajo, se repartieron la tierra en grandes latifundios y se quedaron con el poder político, digamos, ¿no? Es decir, poder político que ha tenido o tuvo, digamos, momentos, digamos, con el surgimiento, cuando en 1916 asume Irigoyen y se genera el primer gobierno nacional popular, con el peronismo, en algunos otros momentos, pero en realidad, digamos, la discusión de la soberanía, la independencia, siempre está cuestionada en la estructura sinárquica, es decir, ¿quién gobierna? Bueno, son otros poderes, nunca formalmente es el gobierno el que gobierna, digamos, o por lo menos no tiene la suma del poder. Bueno, esta discusión son 500 años y son los poderes sinárquicos que hoy juegan, digamos, con otra lógica, con fundamentos lógicos en el sentido al estilo masónico, como por ejemplo la Trilator, ¿no? La Trilator de Nueva York, que es esa comunidad de bancos internacionales que están detrás, digamos, de los fondos buitres, de un montón de cuestiones. Bueno, digo, se han ido modificándose, pero que digo que esta cuestión de lo que muchos autores llaman el poblamiento de Entre Ríos está sujeta justamente a la defensa del territorio y al modo particular que tiene, que es por lo menos una de las cosas que más me interesó siempre a mí, estudiar, investigar y he escrito mucho sobre eso, que tiene que ver justamente con la subjetividad de la gauchería, es decir, esa gauchería que no es occidental, ni le interesa el modelo occidental de gobierno, ni le interesa el modelo de clase, ni le interesa, digamos, los cargos honoríficos, ¿no? Esta frase fuerte de Artigas siempre, naide es más que naide, ¿no? Esto de organizar el territorio empezando por los más infelices, por los más pobres, dándole al originario el primer derecho, ¿no? Todo esto que terminó constituyéndose en eso que llamamos el sistema artiguista, y que viene de, digamos, de esa suerte de enojo histórico con el mundo portugués, ¿no?
o Andrés, por ejemplo, su padre lo mataron los portugueses, digamos, ¿no? Y él siempre le quedó eso también, ¿no? Y cuando él arma, digamos, el ejército guaraní occidental, lo arma para invadir, digamos, para invadir el territorio portugués donde están los 7 pueblos, de donde él nace, porque Andrés nace en Sao Borja, digamos, del otro lado del Uruguay, frente a Santo Tomé. Entonces, esta cosa que, digamos, el pueblo entrerriano, el pueblo correntino, en ese momento era todo Misiones, digamos, ¿no? El pueblo misionero y el pueblo paraguayo era uno solo, por eso cuando López Jordán, Urquiza le dice a López Jordán que ir a pelear contra los paraguayos, López Jordán le dice, no, son nuestros hermanos, digamos, nosotros tenemos una unidad ahí, si quiere vamos a pelear contra los porteños, todas las veces que sea. Digo, esa cosa muy entrerriana de pertenecer a ese geoespacio, digamos, que de alguna manera se constituye a lo largo de 200 años de idas y vueltas de vaquería y territorio, ¿no? Y discusiones territoriales. Y que en todo caso las fundaciones que dan origen al poblamiento entrerriano, como pueden ser, como son Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, son una decisión política, no son digamos, una subida a superficie de una necesidad puntual de los pueblos nómades de Entre Ríos. Es decir, como una suerte de imposición, de alguna manera política, en función de la frontera y no en función de la necesidad formal de la gauchería, que era esos 200.000 hombres y mujeres que circulaban en las praderas entrerrianas detrás del ganado, y obviamente que empiezan de alguna manera a ir y venir en función, digamos, de esos pueblos. Concepción del Uruguay, al principio empieza a tomar como preponderancia por su puerto formalmente, y se vuelve un puerto de comercio importante, digamos, ya para el 1800 y para la Revolución de Mayo. Era un poco la entrada y salida de Entre Ríos, mucho más que la zona del Paraná, que insisto que estaba vinculada a Santa Fe, o sea que Santa Fe no dejaba que Paraná creciera, seguía siendo digamos, un espacio chiquito, que obviamente cuando efectivamente a partir, digamos, de 1814, Artigas rompe definitivamente con Buenos Aires, Paraná empieza a tener, digamos, su propio posicionamiento con el comandante Ereñú, digamos, que empieza a organizar el río Paraná, y con Blasito Basualdo, que empieza a organizar el río Uruguay, que son los dos lugartenientes en ese momento de Artigas. Bueno, nada, con esto entramos de lleno, digamos, en esos primeros poblamientos que la historia oficial va a contar como la historia colonial de Entre Ríos, ¿no? Y que nosotros hemos intentado deconstruir para decir que al final, digamos, de eso que se puede definir como historia colonial, aparecen 3 ciudades fundadas de prepo por Tomás de Rocamora con esta intención, digamos, de poner mojones territoriales, y empieza de alguna manera la gauchería a encontrar bretes para moverse con libertad, que son, digamos, a mí me gusta decirlo, digamos, los entrerrianos de pura cepa, digamos, ¿no? Que venían mestizándose, sincretizándose, y generando esta cultura tan rica que tenemos en Entre Ríos, que a veces la descuidamos, que tiene que ver con por qué la migración vino tan bien, creció también en Entre Ríos, porque la cuestión, digamos, de la desigualdad estaba muy ordenada, digamos, ¿no? Desde la igualdad, desde compartir negros, afro, indios, criollos, blancos, judíos, después alemanes, y esta provincia tenía como esa fuente, digamos, en donde el territorio se compartía, en donde las experiencias se compartían, por eso los judíos se vuelven gauchos, ¿no? Los gauchos judíos se vuelven gauchos y viven aprenden las costumbres de la gauchería y con sus tamizaciones y con sus pérdidas, como significó obviamente la masacre de gauchos que hace Sarmiento, digamos, no se lleva casi 20.000 gauchos puestos, pero digo, bueno, toda esa marca ha quedado, digamos, en nuestra provincia, y es mucho más esa nuestra identidad, diríamos, decolonial, que nuestra identidad colonial sujeta, digamos, a un cabildeo y a 3, 4 ciudades armadas de alguna manera, con una misión política puntual, que después obviamente se entrerrianizan, digamos, de alguna forma, ¿no? Y forman parte de nuestra esencia. Pero bueno, le daremos una vueltita más la clase que viene, pero digo, me parece que estamos por hoy. Se nos va a cortar el Zoom. Muy interesante, Francisco, la verdad que
todo el seminario se vino preparando para tener esta clase, que creo que de algún modo es de la que venimos viendo la central. Y la que viene seguramente va a ser para cerrar el seminario. Es importante para pensar varias cosas acá, cómo la lógica de discusiones de poderes subterráneos termina configurando una acción política de creación de tres ciudades que son las que van a definir un territorio, pero que anterior a eso tuvieron que borrar todo lo anterior porque había que desautorizar la historia previa para poder empezar a construir una historia de foja cero, por así decirlo. Y eso también lo vemos. Ahora Ricardo va a compartir también en el aula o algunas muestras del cancionero entrerriano. Ya lo hemos estado invitando a que participa también en sus escritos y que gusten un poco de la poesía entrerriana. Y bueno, lo que nosotros por ahí queríamos compartir con ustedes también es que nuestra poesía y nuestra música tiene mucho de geografía, de lugares, del río y demás, y por ahí muy levemente alguna referencia histórica o algo de Claro, eso. Eso es intencional. es el pecado de la historia oficial, claramente, ¿no? Homogeneizar la historia como una en Argentina, y desacreditar, digamos, el artiguismo y la Liga de los Pueblos Libres. Por eso cuando uno habla de la identidad entrerriana estamos hablando de 300, 400 años, no de 100 años, digamos, no de 150 años. En todo caso, esa es la historia colonial que nos contaron. Pero nuestra riqueza identitaria, nuestra riqueza, nuestro modo, fíjense que ahí, yo he caminado bastante el país, pero bueno, y estoy mucho tiempo en Buenos Aires, en ningún lugar se escucha tan cándido, tan claro, tan profundo ese hermano, ¿no? El entrerriano dice hermano. En vez de decir, qué sé yo, otros términos, usa la palabra hermano, che, digo, no, ¿eso de dónde viene? Eso viene, digamos, de la gauchería, viene de nuestra profunda entrerrianía, en donde el otro, no importa que fuera negro, blanco, rico, pobre, era mi hermano, digamos, y era más importante, digamos, el otro que la tierra que pisamos. Eso lo llevamos en nuestra memoria, en nuestro ADN cultural, los entrerrianos, digo, ¿no? Más allá de que a veces nos quieren hacer pelear con discusiones políticas, digamos, el entrerriano tiene esa cosa, digamos, ¿no? Que ahora con la pandemia se rompió, pero que vos llegabas a la carnicería, el carnicero te llevaba un mate aunque no supieras quién sos, digamos, ¿no? Esta cosa, digamos, de esa, insisto, candidez, digamos, de esa cosa chistosa de estar diciendo chistes, muy de los fogones, ¿no? Muy de encontrarle una metáfora a cualquier cosa. Eso nos ha quedado, digamos, en la memoria de la sangre, digo, ¿no? Por eso cuando nos cuentan la historia, digamos, como muy colonialmente, de que los españoles vinieron a traernos algo. En realidad no nos trajeron demasiado, en realidad se llevaron todo lo que pudieron y nos dejaron obviamente la lengua, digamos, ¿no? Bueno, ahí dice que el único orgullo que nos queda es la bandera. No, nos queda mucho más orgullo. La bandera es claramente nuestro orgullo, sí, porque es la única bandera que yo conozco, debe haber alguna otra, no lo sé, en el mundo, que tiene la memoria clavada, digamos, en su seno, digo, ¿no? Porque esa franja roja es eso, cuando Artigas la arma, dice guay de olvidarse de aquellos que murieron defendiendo nuestra libertad y nuestra igualdad, digamos, ¿no? Es una bandera cargada de memoria, de identidad, digamos, ¿no? Es decir, sobre nuestra tierra, sobre el piso que pisamos, hay mucha sangre derramada para que los entrerrianos seamos lo que somos, digamos, y para que intentemos ser aún, digamos, mejores entrerrianos, digamos, teniendo en cuenta nuestra maravillosa tradición, ¿no? Y no quedarnos ligados a estos cuentitos de la historia oficial, que en realidad, digamos, homogenizan para arriba, homogenizan en función de otras cuestiones, y que nos vacían de ese contenido rico que, insisto, están en nosotros, porque nosotros nos tratamos así, porque nosotros nos manejamos así. Quieren por ahí meter bala de un montón de cosas, pero insiste, sobre todo en las ciudades más chicas, sobre todo en el campo, digo, ¿no? Esta cosa
tan servicial del entrerriano, tan atento, tan cordial, siempre alegre, digo, ¿no? Eso no viene, digamos, de las fundaciones españolas, eso viene de la gauchería, viene de nuestras tradiciones sincréticas de 300, 400 años, amasándose esa cultura, ese perfil, ese estilo, digamos, que es propio, incluso digo, cómo se amalgama después con la migración con tanta naturalidad, digamos, ¿no? Cómo se amalgaman las cuestiones. Nosotros no tenemos discusiones de religión, no hemos tenido, digamos, esas discusiones que en otras provincias se ha tenido, digamos, en función de un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nada, digo esto que No, subrayaba, hay ¿sí? cosas que mantienen nuestra entrerrianía. Yo hace poco, en agosto, fui a un cumpleaños 15 en Federación de mi familia y en un momento, bueno, nos vamos a dormir, qué sé yo, este, dice, ay, ya que están, ¿por qué no me llevan a casa tal cosa, la mamá de la cumpleañera? Bueno, dame la llave. ¿Qué llave? Si está abierto, ¿quién manda con una llave en un 15? Había dejado abierta la casa. Y bueno, esas son cosas que son propias de la entrerrianía. No sé si en otros lugares es frecuente encontrar algo de eso. Por eso cuando nosotros trabajamos esto, digamos, de la historia decolonial o de desmentirizar la historia o de mostrar en realidad cómo son los poderes los que terminan organizando algo que no se puede organizar, que tiene que ver con los sentimientos, es decir, el recupero de nuestra identidad es un recupero para sentir orgullo, digamos, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Sí. Claro, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que es eso también lo que nos falta en el aula, ¿no? Que nosotros docentes le transmitamos a nuestros gurises de la primaria, de la secundaria, esta riqueza que tarde o temprano, digamos, tiene que remozarnos, tiene que resignificarnos, tiene que permitirnos tener una comunidad mejor organizada, más rica, con más laburo, digo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto otro, que, insisto, está en nosotros, digamos, y que debemos permitirnos recuperar lo que es este esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros, digamos, todos ustedes, docentes y nosotros, tratando de pensar juntos desde distintos ángulos. Finalmente es una diplomatura de historia Entre Ríos, pero en realidad es un largo camino de recupero de nuestra riquísima tradición, de nuestra riquísima memoria, de nuestra riquísima identidad, en donde, insisto, digamos, porque lo digo siempre, hoy no lo subrayé, pero digo, en donde no había problema de género, en donde la subjetividad entendía la igualdad entre el hombre y la mujer, digamos, en donde el universo guaranítico permitía claramente la homosexualidad sin ningún tipo de juicio de valor. O sea, nosotros venimos de esa riqueza que hoy se descubre como si fuese una novedad, digamos, ¿no? Bueno, nosotros venimos de esa riqueza. Y me parece que este esfuerzo que hacemos todos ustedes docentes y nosotros docentes, es de permitirnos abrir la memoria y dejar que esto fluya y nos contagie con eso que hemos perdido en casi todo el país, que es el sentimiento profundo de patria, de orgullo, esto que decía la compañera de la bandera, digo, ese orgullo por esa bandera, digamos, que me parece, digamos, que es realmente el verdadero fin de todo este esfuerzo que sabemos también nosotros que ustedes hacen, corriendo de una escuela a otra, tratando de cursar presencial, de ver los trabajos en otro momento y de poder ir haciendo los trabajos que, como subrayaba Rodri, son realmente muy buenos, o sea, son trabajos, para usar una palabra correcta, de mucho compromiso, digamos, ¿no? No son monografías para salir del paso, son trabajos comprometidos y eso me parece que por lo menos a nosotros que estamos intentando pensar estas cosas, nos llena de orgullo, digamos, ¿no? De la necesidad, insisto, digamos, la escuela es el gran horno en donde se constituye la identidad y la ciencia social y la historia es realmente la columna vertebral de la identidad. Entonces, que ustedes se comprometan y hagan estos laburos, realmente creo que es promisorio el futuro, no mañana, pero dentro de unos años, cuando todo esto fluya, nos vamos a permitir no solo sentirnos orgullosos de nuestra identidad, sino también vivirla, digamos, ¿no? En la práctica ciudadana, en la práctica comunitaria, en la práctica cotidiana. Bueno, muy bien, gracias, Fran.
Este nuevo modo de inscribirnos dentro de la historia de Entre Ríos me parece que nos va marcando a todos un norte, un horizonte. eh, no sé a dónde va a terminar esto, pero seguramente va a ser bueno. Hay algo ahí que dice Aida. Sí, sí, este, está casi, ahí la compañera dice que ajá, voy a ir a Concepción, sí, estamos ahí con Educación y Memoria, ya prácticamente tenemos cerrada la fecha, hay que organizar eso, pero claro que sí, encantadísimo. muy bien, Va a ser un gustazo, digamos, para el 27 de trabajar con los octubre. compañeros ahí. Y, y hablando de 27 de octubre, 10 días antes, justamente el 17 de octubre va a ser la última clase de este seminario. Así que bueno, el lunes 17 de octubre nos volveremos a ver para cerrar el Días seminario. emblemáticos si los hay. Sí, sí. Bueno, sí, con muchísimo gusto, Bueno, por supuesto. Bueno, bueno, hermanos, hermanas, un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Y bueno, nos cruzamos si Dios quiere prontito. muy bien, hasta luego, gracias.